Senado tramitará proyecto que permite vender casas compradas con subsidios del Estado cuando el dueño quiera. Las casas gratis también podrán negociarse después de 5 años para financiar emprendimientos. Proponen eliminar el famoso IVA y cambiarlo por un impuesto del 8%. Argumentos a favor y en contra. Desde hoy es ley de la República norma que formaliza propiedad de predios ocupados por familias de escasos recursos. Senado se la juega por la defensa de los niños. 6 meses tendría la justicia para imputar cargos a atacantes de menores. Presidencia del Congreso expide resolución para sesionar de manera virtual y garantizar comunicación a quienes lo hagan desde el Capitolio. Buenas noches. La plenaria del Senado citará al gobierno para discutir sobre la eliminación del famoso impuesto al valor agregado del 19%. La propuesta del Partido Liberal busca sustituir el IVA por un impuesto al consumo del 8%, que según los proponentes le devolvería a los colombianos la capacidad adquisitiva. Con el objetivo de mejorar el consumo y la economía de los hogares colombianos en época de pandemia, desde las toldas rojas piden al Ejecutivo acoger cuanto antes esta propuesta de cambiar el IVA del 19% por un impuesto al consumo del 8%. El liberalismo ha propuesto una reducción ostensible del impuesto del IVA como alivio tributario, pero también como mecanismo de recaudo eficiente de ingresos públicos. En la pasada reforma tributaria quedó establecido que el gobierno nacional debería presentar un informe con los efectos que traería la eliminación del IVA. El documento ya fue radicado en el Congreso y según algunos senadores, en este se evidencia su viabilidad. No afecta las finanzas del Estado, sino que la nación va a recibir más de 6 billones de pesos y le vamos a ahorrar a todos los colombianos 11 puntos en el pago del IVA. Esto es muy importante conocer y debatir esta herramienta. Desde el Partido Centro Democrático hicieron algunas críticas. La reflexión es por qué el partido que hoy hace esa propuesta le aprobó al gobierno Santos subir el IVA al 19%. No es coherente. Pero en algo sí coincidimos y creo que hacia allá tenemos que ir. Y es que hay que rebajar los impuestos a los empresarios, a los empleadores, a los emprendedores. Toda aquella persona que genere empleo hay que rebajarle los impuestos. Se espera que en los próximos días el presidente del Senado, Arturo Char, cite a la plenaria para discutir esta propuesta. Mi compañera de SED, Marcela Baena, está en Medellín en teletrabajo. Marcela, muy buenas noches. Carol, buenas noches. Con mensaje de urgencia llegó al Senado un proyecto de ley que busca aumentar los plazos de financiación y reducir los tiempos de venta de las viviendas adquiridas con subsidio. El proyecto que hace trámite en el Senado de la República señala que las familias que hayan adquirido una vivienda con subsidios del gobierno no tendrán restricción de tiempo para venderla. En el caso de las viviendas gratis, la restricción para la venta o comprometerla será por un periodo de 5 años para que los familiares puedan con su casa generar proyectos financieros de emprendimiento. Eliminar ese arbitraje entre el mejoramiento y la compra de vivienda nueva para que un beneficiario de mejoramiento pueda también beneficiarse de un subsidio familiar de compra de vivienda. No podemos, por lo tanto, atar a una familia que se compre una vivienda con un subsidio a que no la comercialice, a que no la rentabilice y a que no pueda, por ejemplo, vender esa casa para comprarse otra. El proyecto también contempla la liberación de los plazos de financiamiento de los créditos de vivienda. En el caso de la vivienda rural, se construirán con enfoque diferencial, de acuerdo con el género, etnia, condición de discapacidad. Desde la presidencia del Senado apoyan esta iniciativa como una medida para reactivar la economía del país. Esto sin duda va a generar muchísimo empleo, la construcción produce empleo en todos los sectores. Me reitero de que va a ser importante en este momento en todo sentido, en lo social, en la generación de empleo, en la reactivación de la economía. Con esta iniciativa se planean entregar 200.000 viviendas a hogares colombianos. El proyecto lleva mensaje de urgencia para que cuanto antes más hogares colombianos tengan una vivienda propia.
A propósito de soluciones, el presidente Duque sancionó la norma que formaliza la vivienda de quienes han ocupado por años predios públicos o privados. La ley fue iniciativa del presidente del Congreso, Arturo Char. La ley sancionada busca que más familias colombianas accedan a tener registro para ser propietarios de los predios que habitan. Según un estudio, se calcula que en Colombia hay más de 4 millones de familias que ocupan predios privados, predios de uso público, predios de naturaleza baldía y algunos predios fiscales, desde hace más de 10 años sin que tengan su título de propiedad. Estas familias pasarán a contar ante la sociedad. Dejarán atrás para siempre las condiciones de ilegalidad que padecen. Pasarán a ser legales y formalizarán su situación para que desde la legitimidad puedan abrir nuevas puertas. Concretar este propósito es sinónimo de dignidad y mejoramiento de la calidad de vida para millones y millones de compatriotas, quienes podrán acceder a programas de mejoramiento de vivienda, acceso al crédito, pero también contraer obligaciones que puedan beneficiar su economía. Por eso la ley, de autoría del presidente del Congreso, Arturo Char, busca titular la propiedad a todas esas personas que tengan más de 10 años de estar ocupándolos. Estamos entregando las herramientas para que a partir de ahora Colombia se consolide como un país de propietarios, en el que cada vez más personas puedan gozar de la seguridad jurídica que aporta la legalización de estos inmuebles, afianzando su patrimonio familiar y recibiendo un impulso clave para progresar y crecer económicamente. Desde el gobierno nacional reconocieron que proyectos como estos ayudan a darle calidad de vida a los colombianos. Creo que aquí se solucionan problemas de incertidumbre para muchas familias vulnerables, porque al ellos sanear su predio, están entrando en un camino de formalidad que los vuelve sujetos también de crédito y los vuelve sujetos de programas eficaces de apoyo social. Y también hacerle un reconocimiento al presidente del Congreso, al senador Arturo Char, quien también ha sido un abanderado de estas causas de la formalización predial como instrumento de oportunidades. Para acceder a estos beneficios de titulación, primero hay que convertir los bienes de uso público, los baldíos y los privados en bienes fiscales para que puedan ser objeto de titulación. Una vez pasen a manos del municipio, este puede ser entregado a la persona que lo posee. Senadores de varios partidos insisten en una nueva reforma tributaria con la idea de imponer mayores impuestos a quienes más ganan y de otorgar una renta básica a los más pobres. Los rezagos económicos que dejará la pandemia aún son incalculables. Por esto, desde ya, senadores le apuestan a una reforma tributaria que beneficie a las personas de más bajos recursos. Sobre todo las que resultan de esta pandemia, es decir, poder combatir la pobreza, poder pagar la renta básica de emergencia y poder pagar un sistema de salud pública y un sistema de educación pública. El proyecto de ley que ya fue radicado en el Congreso busca que personas con buen poder adquisitivo tributen más. Esos recursos esperamos lograrlos de una reforma tributaria que permita que los que más tienen sean los que más aporten. No hay otra manera. Durante un lapso de tiempo eso debe ocurrir. Y por eso, Congresistas de Colombia, planteamos una reforma tributaria que conduzca a que la progresividad de verdad sea el principio rector del recaudo de impuestos para el Estado colombiano. La iniciativa también plantea poner límites a los beneficios tributarios a personas jurídicas, entre otros. Busca gravar a los grandes capitales, al sector financiero y a grandes transnacionales que en muchos de los casos están exentos de pagar impuestos en nuestro país. Consideramos que la clase media hoy tiene que recibir un beneficio y es reducir el pago de impuesto de renta. Para algunos senadores del partido de gobierno no es momento de hablar de reformas tributarias. No solamente no estoy de acuerdo en hablar de ninguna reforma tributaria hasta que no superemos la pandemia, quiero decir que hay una propuesta que cursa en el Congreso que es completamente confiscatoria. Gravar con el 4 o 6% de tarifa de impuesto al patrimonio, a los patrimonios de cualquier tamaño, es confiscatorio. De esta forma se buscaría contribuir a la financiación del programa de renta básica y a las demás medidas necesarias para atender la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia.
Es innegable que la pandemia ha desnudado nuestro sistema de salud. Por eso, los senadores han insistido en acelerar la ley de punto final, que busca aspirar a optimizar y ofrecer un mejor servicio de las EPS y de las IPS. Uno de los proyectos bandera de esta presidencia y del Partido Cambio Radical es sacar adelante la reforma a la salud en beneficio de los colombianos, tema que tiene injerencia en el orden nacional y en el diario vivir de los colombianos. Basaremos la atención de nuestros pacientes en Colombia en un modelo de promoción y prevención, que su base fundamental va a ser el médico de familia. Salida de las EPS del sistema de salud colombiano. Entrarán nuevos actores que son las administradoras en salud. Nuestros médicos que hagan labores misionales no podrán ser tercerizados. El proyecto de ley va avalado por el Gobierno Nacional y consensuado para mayor agilidad en el trámite legislativo. Que está dirigido a los ciudadanos, que está dirigido a mejorar la calidad, a mejorar el acceso, a mejorar la prestación. Acto seguido, el presidente del Senado, Arturo Char, dio trámite a la Comisión Séptima del Senado para sacar cuanto antes esta iniciativa que busca la calidad de vida de los colombianos. La mejora en la calidad de prestación del servicio. Ahí es donde tenemos las dudas, las preocupaciones y la inconformidad de la ciudadanía. Otro aspecto que se contempla es la protección al personal médico y especial énfasis en la implementación de la telemedicina. Optimizar los servicios de telemedicina en el país, garantizar la eficacia y la calidad del servicio de prestación de salud en los hospitales y en las clínicas de Colombia, la sostenibilidad financiera y, por supuesto, la posibilidad de tener más especialistas. El sistema de salud, aunque ya lleva años implementado, es relativamente nuevo y su sistema se deja realizar modificaciones en los procesos de acuerdo al contexto del país y las necesidades de la coyuntura. El país recuerda con mucha tristeza la muerte de 2 niños por el suministro de un medicamento equivocado. Por este y otros errores fatales en el etiquetado de medicinas, el Senado inició el debate de un proyecto que impondría una exacta rotulación. El proyecto busca reducir la probabilidad de confusión en la entrega de medicamentos por la similitud en sus empaques y así evitar errores fatales como el que sucedió en enero de este año, en el que 2 niños fallecieron al tomar tramadol, que es un opoide familiar de la morfina, en lugar del antiparasitario albendazol. Y viene el problema después uno tomarse algo creyendo que es un medicamento el que está pidiendo y resulta que es otro. Uno puede confundirse en el momento de tomar el medicamento por lo que son parecidas ciertas pastas. Por los afanes, pues a veces uno no mira y se va con el medicamento que no es y se complica la situación. Aseguran quienes despachan medicamentos que en general los laboratorios usan una similitud en el etiquetado y en el empaque. Y es una falla de todos errar en la dispensación en determinado momento, por la igualdad en las presentaciones de los productos farmacéuticos. Para evitar errores, el proyecto busca que los medicamentos que se comercialicen bajo una misma marca tengan nombres que permitan su diferenciación. Buscamos que la comercialización de los medicamentos bajo la denominación común internacional o marca tenga una clara apariencia diferente en envase, empaque y en la etiqueta. Una vez la ley entre en vigencia, la industria farmacéutica tendrá un año para cambiar la apariencia de los empaques y todos los servicios médicos del país, tanto hospitalarios como ambulatorios, las farmacias y droguerías, deberán implementar un programa de reducción de errores. De lo contrario, habrá sanciones. Inició su trámite una reforma clave para el país, la política. Para empezar, hay 3 propuestas sobre la mesa que comienzan a discutirse en el Ministerio del Interior. Desde ya los diferentes partidos políticos alistan lo que se avecina en la próxima legislatura, como lo es una gran reforma política. 3 proyectos se presentarían inicialmente, uno de ellos del gobierno, otro de un partido alternativo y el tercero de un partido tradicional. ¿Pero qué debería llevar esta reforma para que sea exitosa? Lista cerrada que se alternará por periodos con listas abiertas, un periodo lista cerrada, un periodo lista abierta para permitir la competencia dentro de los propios partidos y no cerrar la democracia en ellos. Podemos plantear una financiación estatal de las campañas para sacar totalmente la posibilidad de dineros privados en estas mismas campañas. Consejo electoral profesional y totalmente independiente a los partidos.
Desde otros sectores insistirán en la posibilidad de obtener la credencial de otro partido político, es decir, cambiarse de bando. Se deben abordar los temas de una mayor participación para la mujer, más y mejores garantías en la participación de los jóvenes colombianos. El tema del transfugismo es importante. También que los pequeños movimientos puedan asociarse para cumplir los requerimientos de ley y poder obtener curules o cargos en entidades de elección popular. Que permita respetar el ejercicio de la oposición, que garantice el libre juego y la competencia equilibrada de las distintas opciones políticas en el país, y que sobre todo se garantice la limpieza en el ejercicio del sufragio y en el respeto a la soberanía popular. Lo que quieren los partidos es que se unifiquen todas las propuestas para ahorrar tiempo y presentar un gran proyecto consensuado que responda al ideario de la ciudadanía. El Gobierno Nacional presentó un paquete de iniciativas legislativas para que el Congreso las estudie. A continuación les contamos algunas de ellas. Con la erradicación de 7 proyectos, el gobierno arrancó la agenda legislativa. 2 de ellos buscan la reactivación económica. El primero tiene como prioridad ayudar al sostenimiento de las MIPYMES y el segundo, aliviar la carga financiera de los campesinos. Muy importante el proyecto de ley que busca generar alivios para más de 142.000 pequeños y medianos productores agropecuarios que a raíz de la situación crítica generada por la pandemia y otras afectaciones están teniendo enormes dificultades. También fue radicado un proyecto para que las comisarías de familia se dediquen exclusivamente en prevenir, garantizar y restablecer los derechos de quienes son víctimas de violencia intrafamiliar y de pareja, y no de otros asuntos como ocurre actualmente. Se requieren rutas de atención, rutas de protección, apoyo con la Fiscalía y sobre todo un trabajo armónico con la rama judicial para poder garantizar y proteger los derechos de las personas más vulnerables en medio de esta pandemia, que son niños, niñas y sobre todo nuestras mujeres. Fue radicada también la Ley de Especialidad Agraria, que busca resolver los conflictos relativos a predios rurales, ya sean públicos o privados. Habría un juez agrario que resolvería los casos de forma más ágil. Crea la especialidad agraria en la jurisdicción colombiana. Primero que todo, lo que se busca es resolver todos los conflictos en materia de tierras en Colombia. Este proyecto incluye la figura de un facilitador, que es la persona que guiará al campesino al acceso de la tierra. Fueron radicados además 2 proyectos para proteger el medio ambiente. El primero le da herramientas a la justicia para erradicar, evitar y castigar la explotación ilícita de minerales. Y el segundo ratifica el acuerdo regional firmado en Escazú, Costa Rica, para cuidar y proteger la biodiversidad en América Latina y el Caribe. 4 millones es el número de esta semana. Son las personas que pasaron de trabajar de las oficinas a sus casas. La cifra la entregó el nuevo presidente del Congreso, Arturo Char Chalhub, quien aseguró que se debe legislar para fortalecer el teletrabajo y brindar internet de calidad a quienes trabajan en los hogares. 6 meses tendría la justicia para imputar cargos como inasistencia alimentaria o abuso sexual, entre otros. La idea es priorizar la defensa de los niños de todas las formas posibles. El proyecto busca darle prioridad y celeridad a los procesos judiciales que se adelanten por delitos cometidos contra menores de edad. En un término máximo de 6 meses, contados a partir de que se conozcan los hechos, la justicia tendría que formular la imputación o el archivo del caso. En aquellos casos en que se vulnere la vida o la integridad personal de un menor de edad, su libertad individual, su asistencia alimentaria, su formación sexual, 6 meses y no los 2 años que actualmente contempla la norma, o 3 años cuando se trata de un concurso de delitos o de 2 o más implicados. En promedio, 33.000 delitos de violencia intrafamiliar, homicidios y lesiones personales contra niños son reportados cada año. Acelerar los procesos de persecución de los delitos contra los niños es una verdadera obligación de la sociedad colombiana y más de la autoridad pública, en este caso de la Fiscalía y de los jueces. La inasistencia alimentaria es uno de los delitos que más sufren los niños. En el 2019 se tramitaron 170.000 procesos de esta índole. Es importante reforzar y agilizar estos procesos en el caso de nuestros niños y adolescentes porque es un mandato constitucional en el cual la familia, la sociedad y el Estado, en nuestro caso, tiene la obligación de proteger a los menores
y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Este proyecto, aseguran los senadores, reduciría el índice de impunidad y aceleraría la gestión judicial para castigar de manera más efectiva a quienes cometan delitos contra niños y niñas. El alarmante aumento de las cifras de violencia contra la mujer en medio de la pandemia sigue generando una gran preocupación en el Senado. Por eso, nuevamente fue radicado un proyecto que crea las casas de refugio para atender a las víctimas de violencia física, sexual y psicológica. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, el aumento en las cifras de violencia contra la mujer no paran. En lo que va corrido del año se han registrado más de 241 feminicidios, 54 de ellos ocurridos en el mes de junio, siendo este el mayor mes con número de casos. Es decir, que durante esta cuarentena las mujeres están en alto riesgo de peligro dentro de sus casas, pues el 10% de los casos se presentan por parte del compañero permanente. Durante lo corrido del año se han registrado 15.486 casos en los que las mujeres están en riesgo de ser víctimas de feminicidio, y durante la cuarentena el único delito que no disminuyó en Bogotá fue el feminicidio, que tuvo un aumento del 8.6% en comparación con el 2019. Ante este panorama, desde el Senado se buscará un espacio temporal para aquellas mujeres que estén corriendo peligro dentro de sus casas y no tengan dónde ir. De las casas de refugio, en donde todas las mujeres que se sientan vulneradas en alguno de sus derechos tendrán la oportunidad de recibir apoyo en diferentes áreas. La iniciativa además contempla que en estas casas refugio se brinde un acompañamiento integral. Se realizarán asesorías y asistencia técnico-legales, acompañamiento psicosocial, psicopedagógico y ocupacional con miras a su empoderamiento y a una atención integral. Actualmente algunas ciudades del país cuentan con estos espacios por estrategia de algunos gobiernos municipales. Lo que se buscaría con este proyecto es que quede establecido a través de ley. La Comisión de la Mujer citó al ministro de Defensa y comandantes de fuerza para que respondan sobre los casos de violencia sexual en los que están involucrados militares. En el debate, la senadora del partido FARC, Victoria Sandino, reconoció la ocurrencia de hechos similares al interior de esa extinta guerrilla. En medio del debate por violaciones de miembros de la fuerza pública menores de edad de las comunidades indígenas, la senadora del partido de la FARC, Victoria Sandino, reconoció hoy que integrantes de la extinta guerrilla también cometieron múltiples violaciones y vejámenes contra las mujeres. Yo reconozco que estos hechos se presentaron en la organización. No conozco a profundidad los hechos, pero se debieron presentar y estoy segura que se presentaron porque pues estábamos en el marco del conflicto y tenían armas y eran hombres machistas, patriarcales también, que es lo que está sucediendo hoy en día con los distintos grupos armados. La presidenta de la Comisión de la Mujer, quien citó al debate, llamó la atención de la Fiscalía para conocer los avances de las investigaciones y las condenas a miembros de la fuerza pública por los delitos sexuales contra menores de edad. Llamar al gobierno para que responda ante esta comisión acerca de los abusos sexuales a niñas, en este caso a niñas rurales. Senadoras señalan que los actos de violencia en las comunidades rurales contra mujeres indígenas, afro y campesinas muchas veces son desconocidos. Pero estos casos pueden quedar en la impunidad. ¿Por qué? Porque claro, son las mujeres del campo, son las indígenas, son las raizales. El citado ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, manifestó su disposición para trabajar en el esclarecimiento de los casos. Entre tanto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que se han destinado recursos para atender a las víctimas de este tipo de violencia. Ha destinado recursos por valor de 14.000 millones de pesos para concurrir con las entidades territoriales en la implementación de las medidas de atención, lo cual incluye alojamiento, alimentación, transporte y atención psicosocial de las mujeres víctimas de violencias y de sus hijas. Según la organización Cisma Mujer, los casos de abuso sexual en zona rural se han incrementado dramáticamente en medio de la pandemia por parte de grupos armados ilegales, por lo que pidió al ICBF y al Ministerio de Defensa mayores acciones para defender a la mujer. Fueron presentados los argumentos para constituir una nueva comisión en el Senado. Se trata de la Comisión Provida, que tiene como finalidad defender la vida desde el momento mismo de la concepción.
A fin de defender la vida desde la concepción hasta la edad adulta, senadores radicaron un proyecto de ley para crear la Comisión Legal Provida. Busca garantizar el desarrollo, la sostenibilidad de la sociedad en Colombia a través de la defensa del derecho a la vida desde la misma concepción. Basados en marcos legales, acuerdos internacionales y estudios científicos de universidades, esta comisión busca convertirse en una instancia que permita generar espacios para legislar y compartir conocimientos científicos sobre el origen de la vida. Lo que queremos tener es un espacio donde los congresistas podamos compartir experiencias legislativas, realizar debates de control político y sobre todo ser una voz para defender ese don fundamental que es la vida. Con esta iniciativa se espera que esta comisión cuente con un espacio permanente dentro del legislativo. Que entre a formar parte de las comisiones del Congreso, pero que sea activa, que entremos realmente a trabajar en el propósito que a todos nos une, que es defender la vida. En los próximos días, esta iniciativa entrará a estudio en la Comisión Primera del Senado. El primer vicepresidente del Senado, Jaime Durán Barrera, dijo que desde la mesa directiva del Senado insistirá para que el Gobierno Nacional y la Agencia de Licencias Ambientales, ANLA, no concedan el permiso a la empresa Minesa que busca que se explote oro en el páramo de Santurbán. Para el senador liberal, el Ejecutivo no puede prestarse para cometer un atentado contra los recursos naturales del país. Que bajo ninguna circunstancia se vaya a permitir la explotación minera en el páramo de Santurbán. Nosotros privilegiamos el agua por encima de cualquier consideración. Por eso, en forma tranquila pero vehemente, le pedimos el favor que se cumpla lo que nosotros estamos solicitando. La Comisión Primera del Senado continúa el estudio de un proyecto que reformaría la Ley Quinta que reglamenta el Congreso para que contemple y regule la realización de sesiones y votaciones virtuales en casos especiales. Frente a la legalidad o no de las sesiones virtuales, la Comisión Primera del Senado adelantó un foro para analizar la viabilidad y la legalidad de las mismas. Para algunos académicos, se debe garantizar la confidencialidad, la deliberación y la seguridad de los debates a través de la tecnología, ya sea con sesiones no presenciales o mixtas. Tendría riesgos de ser inconstitucional una reforma legal que disminuyera la calidad deliberativa de los debates parlamentarios. Otros consideran que las sesiones virtuales es el mejor camino alternado con la semipresencialidad para garantizar el funcionamiento del legislativo y la seguridad sanitaria de los asistentes. Las sesiones mixtas nos están permitiendo fortalecer el sistema de bancadas. Frente al debate, senadores consideran necesario seguir las directrices de la Corte Constitucional y expedir su propio reglamento frente a las sesiones virtuales. Yo también encuentro algunas que me animan a presentar esa ponencia positiva y a defender que el Congreso ejerza su potestad de reglamentar la forma en que va a desarrollar las funciones virtuales. Siguiendo el fallo del Alto Tribunal, la Presidencia del Congreso en su autonomía constitucional expidió la resolución 001 que convoca a sesiones no presenciales, aportando los elementos tecnológicos indispensables para tal fin. Convocar al Senado de la República a partir de la fecha a sesiones no presenciales por las razones dadas en la parte considerativa, la cual garantiza el debate. Otros congresistas insisten que la virtualidad debe ser la excepción y no la regla general. En donde hay virtualidad, que llaman así, la regla general es presencial, esas son las sesiones mixtas, y le doy el caso del Congreso de Chile y de España. Conformen quórum presencial, físico, en el lugar donde se tienen que reunir. Por ahora el debate continúa con las posiciones a favor y en contra de este tipo de sesiones. Esta semana terminaron de elegirse las directivas de las comisiones de Senado de la República. Les contamos quiénes quedaron como presidentes y vicepresidentes de las llamadas comisiones accidentales. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Trabajar en la protección de los niños, las mujeres y los líderes sociales del país son uno de los principales objetivos de las nuevas mesas directivas de las comisiones legales del Senado. La cordobesa del Partido Conservador, la senadora Nora García Burgos, fue elegida como presidenta de la Comisión de la Mujer. Que trabajemos en la defensa y protección de los derechos de las mujeres, la igualdad, la equidad de género.
El arquitecto Miguel Amín Escaf presidirá la Comisión de Ordenamiento Territorial. Lo acompañará como vicepresidente el senador del Partido Centro Democrático, Carlos Meisel. Y vamos a sacar la agenda legislativa que hoy está pendiente en esta comisión y, por supuesto, las nuevas proposiciones y proyectos que se presenten. La senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estará a cargo de la Comisión de Derechos Humanos. En un país como el nuestro, infortunadamente, hay muchísimas violaciones de derechos humanos que tendremos que atender y que tendremos que abrirle la puerta a muchísimas audiencias. El abogado Santiago Valencia fue elegido como presidente de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista. Los retos que tenemos no son menores. Yo creo que todavía no se alcanza a dimensionar la importancia de la Comisión de Ética como organismo de autocontrol, de autorregulación, de autodisciplina en el Congreso. En la Comisión Séptima fue elegido como presidente el senador José Ritter López y como vicepresidente el senador Carlos Motoa del partido Cambio Radical. Muchas reformas importantes y trascendentales que van a llegar por parte del gobierno y también de iniciativa parlamentaria en nuestra comisión. Ya tenemos una radicada que es la reforma a la salud. La Comisión Primera eligió como vicepresidenta a la senadora Paloma Valencia. La próxima semana se hará la elección del vicepresidente de la Comisión Segunda del Senado.